Hola, buenas. Bienvenidos a una práctica de profundización en programación. En la práctica de hoy lo que pretendemos hacer es un programa en el que solicitemos una encuesta de valoración, una encuesta de satisfacción al usuario que esté visitando nuestra página web. Para ello vamos a realizar un código en JavaScript, utilizaremos este tipo de lenguaje de programación en el que vamos a solicitar el nombre al usuario para tratarle como tal, por su nombre, y le haremos 5 preguntas que tengan que ver con diferentes aspectos de nuestra página web, como puede ser el tipo de navegación, la información que hay en la web, la estética, etc. El usuario introducirá una valoración de 0 a 10 en cada una de esas preguntas y finalmente le agradeceremos su colaboración por hacer la encuesta y mostraremos el valor medio de sus valoraciones. Bueno, como en otras ocasiones, ¿cómo podemos hacer llegar este trabajo al profesor? Pues como siempre está la versión de instalar OBS Studio. Ya sabéis que esta aplicación es totalmente gratuita, es de código libre y tiene versión para Windows, para Mac y para Linux. Podéis capturar lo que estáis haciendo en el escritorio, lo grabáis y lo podéis locutar, aparte de introducir efectos de sonido y efectos de audio, lo que vosotros queráis. Es, digamos, la parte más creativa porque da bastante juego para vuestra creatividad y originalidad. Otra forma de hacerla, quizá más sencilla, pero menos entretenida, sería crear una presentación. Podéis hacerla con PowerPoint, con la aplicación que vosotros queráis. Yo en este caso la he hecho utilizando las presentaciones de Google. Ya sabéis que como profesores y como docentes en la región de Murcia, al trabajar con el entorno de Google for Education, pues tenemos esta posibilidad. Yo en la primera diapositiva he hecho el diagrama de flujo, en el que se ven los distintos elementos, los distintos paquetes de información y el flujo de información desde que se inicia hasta que termina la ejecución del programa, y en una segunda diapositiva he puesto el código en JavaScript para realizar esta encuesta de satisfacción al cliente. Bueno, ¿qué vamos a hacer para escribir el código en JavaScript? Pues para escribir el código en JavaScript os voy a recomendar esta página, este editor online de JavaScript que se llama js.do. Aquí tenéis la URL. Nos podríamos crear una cuenta, registrarnos, pero no va a ser necesario. El único problema que tiene eso es que no podemos guardar nuestro script, nuestro programa, pero como hemos dicho que vamos a copiar el código y lo vamos a pegar en una diapositiva, en una presentación, pues ahora mismo no es necesario. Yo no tengo cuenta y se puede utilizar perfectamente. Venga, antes de empezar, lo primero que hacemos es, vamos a crear nuevo código para limpiar todo esto, porque aquí vienen unas funciones y unas palabras clave y expresiones características para tener aquí un ejemplo de cómo se ejecutan las cosas en JavaScript. Pero nosotros al ejecutar el código del principio se nos queda todo esto. El código en JavaScript tiene que estar entre esas dos etiquetas, siempre se tiene que cumplir eso, es decir, la etiqueta de entrada es el script y la etiqueta de salida es el script también, pero con esta barra inclinada. Nuestro código tiene que estar entre esas dos etiquetas. Vamos a explicarlo cómo funciona a partir del diagrama de flujo. Si nos volvemos al diagrama de flujo, nos ponemos aquí, lo ponemos en modo presentación. Aquí estáis viendo ahora mismo la etiqueta de inicio, el terminal de inicio, es decir, dónde empieza la ejecución del programa. Lo siguiente que sería, con esta cajita, con la forma de esta cajita en los diagramas de flujo, representamos que le estamos solicitando al usuario que introduzca información. Tiene que escribir su nombre. Cuando ha escrito su nombre, le vamos a dar la bienvenida, vamos a realizar una encuesta de satisfacción sobre su experiencia en nuestra página web. Y además aparece el término bienvenida con el nombre del usuario. Invocaremos a esta variable, definiremos una variable para que escriba su nombre y luego nos vamos a referir al usuario mediante el nombre que ha introducido. Una vez que ha introducido su nombre, le saldrán también una serie de ventanas emergentes o pop-up donde le preguntamos por la valoración de la página web. Habrá una pregunta sobre la navegación, sobre la información que hay en la página, la estética, el aspecto visual, la accesibilidad, si tiene los colores llamativos, si se pueden distinguir perfectamente, y finalmente sobre la atención al cliente que puede dispensar la página en caso de necesidad. Una vez que hemos realizado esa parte de la información, le vamos a mostrar los resultados que ha introducido el usuario y finalmente calcularemos el valor medio de esas 5 preguntas, de esas 5 valoraciones, para finalmente agradecerle el esfuerzo por realizar la encuesta y obtener, sacar la nota media de sus valoraciones. Así terminaría la ejecución del programa. Bueno, pues si pasamos a la segunda diapositiva, aquí podéis ver todas las líneas de código de JavaScript. Ya sabéis que JavaScript es un lenguaje de programación interpretado. Eso significa que el navegador, que es el programa que va a leer el código fuente que hemos programado nosotros, lo va leyendo y lo va interpretando al mismo tiempo. No necesita una compilación previa
antes de poder ser interpretado. Por lo tanto, no necesitamos un compilador, sino que lo que nosotros vamos escribiendo en JavaScript, el navegador lo va leyendo y lo va interpretando al mismo tiempo. Bueno, pues empezaríamos, hemos dicho, por la etiqueta de script, finalizamos con la etiqueta de script con la barra inclinada y entre esas dos etiquetas todas las líneas de código. Lo primero de todo, declaramos una variable que se llama nombre y al introducir el comando prompt, escriba su nombre, aparecerá una ventana emergente donde le solicitamos al usuario que escriba su nombre. Después, con el comando alert, lo que estamos diciéndole es bienvenido, invocamos la variable que antes hemos definido porque con la variable nombre, que es un contenedor de memoria, el usuario ha introducido su nombre, se queda almacenado en memoria. Y aquí lo que estoy haciendo con el comando alert, dentro del comando alert, estoy invocando al nombre que ha introducido el usuario, porque estoy llamando a esa variable. Bienvenido con la arroba o bienvenida, nombre, el que haya introducido el usuario o usuaria, vamos a realizar una encuesta de satisfacción sobre su experiencia en nuestra página web. Y eso va a ser mediante una ventana emergente, porque el comando alert produce una ventana emergente. A continuación hemos puesto documentWrite. Paréntesis, dobles comillas, menor, br, mayor, dobles comillas, paréntesis, punto y coma. Este es el salto de línea. Entonces, lo hacemos cuando nosotros queremos que los renglones no aparezcan unos a continuación de otros, sino que sean en renglones independientes para que se vea más clara la información. Y a partir de este momento, ¿qué hacemos? Pues vamos a empezar a definir las distintas variables que son las valoraciones que va a hacer el usuario en cada una de esas preguntas. Como variable P1, vamos a decirle, aquí aparece parseFloat, voy a explicar lo que es esto, pero nosotros utilizaríamos en principio el comando prompt, que es una ventana emergente o pop-up donde se le dice al usuario, pregunta 1, valore de 0 a 10 su experiencia con respecto a la navegación en la web. Cerramos las dobles comillas y el paréntesis. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí hay que tener en cuenta una particularidad de JavaScript. Si nosotros utilizamos el comando prompt, la respuesta que dé el usuario, un número de 0 a 10, me la va a tratar como texto. Y luego nos va a dar error a la hora de hacer cálculos matemáticos con una variable que es de tipo texto. Para evitar ese problema, tenemos que introducir delante del comando prompt parseFloat. Float significa un número decimal, porque podría introducir, por ejemplo, un 5,8. Es una posibilidad, podría hacerlo. 5,8, 9,5, 7,5. Entonces, para evitar el problema del comando prompt, que devuelve siempre una información, una variable tipo texto, utilizamos delante parseFloat, con la F mayúscula, cuidado con la sintaxis, y además todo el comando prompt encerrado entre paréntesis, y finalmente punto y coma. Con la pregunta 2, la 3, la 4 y la 5, exactamente igual. Valore su experiencia de 0 a 10 respecto a la información, respecto a la estética, respecto a la accesibilidad y respecto a la atención al cliente. Ya hemos terminado de pedirle la información a nuestro usuario. Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces le decimos documentWrite, va a aparecer un texto en pantalla y le va a decir los resultados de su encuesta han sido los siguientes. Y fijaos, pongo coma, otra vez el salto de línea y otra vez el salto de línea. Eso es para que me deje dos renglones a partir de la siguiente información. Entonces me aparecerá con un renglón de separación la información de la pregunta 1. Escribimos en pantalla document.write, pregunta 1 sobre la navegación, tal, y document.write y un salto de línea. Pregunta 2 sobre la información y el valor que he introducido, porque estamos aquí invocando a las variables que representan la valoración que ha hecho el usuario de la página web. P1 será la nota que le ha puesto a la pregunta 1, P2 la nota de la pregunta 2, P3 la nota de la pregunta 3, etc. Así que mostramos en pantalla que en la pregunta 1 sobre la navegación la nota ha sido P1, P2, P3, P4 y P5. Recordar, dobles comillas, un más y el valor de la variable. Pregunta 1 de la 1 a la 5. Cerramos dobles comillas y como estamos escribiendo texto, también cerramos dobles comillas. A continuación hemos puesto un salto de línea para que la siguiente información aparezca en un renglón independiente. Una vez que hemos hecho esto, fijaos que si volvemos al diagrama de flujo, ahora tiene que haber un procedimiento interno que calcule la media de las valoraciones de cada pregunta. Pues entonces definimos otra variable, var media, igual a ¿qué? A la suma de P1 más P2 más P3 más 4 más 5 dividido entre 5, una media aritmética. Introducimos un salto de línea y finalmente mostramos en pantalla con documentWrite, muchas gracias. Invocamos el nombre del usuario que lo he introducido aquí arriba, variable nombre con el comando prompt. Introduzca su nombre. Gracias por su valoración, Juan, David, María, Lucía.
Su nota media ha sido de... Y fijaos lo que aparece aquí. Invoco a la variable media, se llama media. ¿Pero por qué he puesto toFixed y entre paréntesis un 2? Pues porque si introducimos números decimales, a lo mejor la media me aparece con muchos números decimales. 5,433,92. Entonces, para asegurarnos que solo va a tener 2 decimales, ajustamos el valor de la variable media a 2 posiciones decimales. Para eso sirve esta función. En lugar de poner dobles comillas más media más dobles comillas, introducimos punto toFixed y entre paréntesis un 2. Y finalmente, pues al final pues ponemos la etiqueta de salida del script. Vamos a ver cómo quedaría esto. Si nos vamos a nuestro editor online, aquí lo tenemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para ir más rápido, porque si copio, tengo que estar copiando todo esto, voy a tardar mucho y el vídeo se va a hacer muy largo. Entonces, lo voy a seleccionar aquí, este código lo he hecho yo, es totalmente original, control C, nos venimos a el editor online, como he copiado también las etiquetas de entrada y salida, control V, y aquí lo tenemos. Venga, poquito a poco, vamos a ir viendo cosas. Etiqueta de entrada, definimos, le preguntamos al usuario por su nombre, escriba su nombre, con el comando prompt, este lo va a tratar como texto, porque el nombre de una persona es una cadena de texto. Comando, digamos, alert, el comando alert me muestra una información en pantalla emergente, en una ventana emergente, bienvenido, Juan, Luis, María, Lucía, vamos a realizar una encuesta de satisfacción sobre su experiencia en nuestra web. Salto de línea, ahora le vamos a preguntar por los 5 aspectos de nuestra página web, comando prompt para que sea en una ventana emergente, pero corregido con parse float para que lo trate como texto, porque es un valor numérico, tiene que ser tratado como número. Y el comando prompt siempre trata la información como si fuera texto. Lo corregimos con parse float en todas las preguntas, desde la 1 hasta la 5. Fijaos que una vez que hemos hecho una, el resto es copiar y pegar, pero teniendo en cuenta que cambia la variable de p1, p2, a3, a4 y a5, y que el concepto ha cambiado. La navegación, la información, la estética, la accesibilidad y la atención al cliente. Document Write, enseñamos por pantalla los resultados de su encuesta han sido los siguientes. Metemos 2 saltos de línea, 2 Document Write BR y luego le decimos la valoración que ha hecho de la pregunta 1, de la pregunta 2, de la pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. ¿Cómo? Invocando a cada una de las variables con dobles comillas, un más, dobles comillas, más el valor de la variable, P1 en este caso, otro más y dobles comillas. Y cerramos con dobles comillas. Esta parte del final es otro salto de línea para que la información de cada pregunta aparezca en renglones independientes. Y finalmente un proceso interno donde definimos un valor medio, una variable que llamamos media, que será entre paréntesis la suma de las 5 valoraciones dividido entre 5. Después volvemos a meter un salto de línea y finalmente Document Write. Muchas gracias. Invocamos el nombre de la persona que está haciendo la encuesta, que ha hecho la encuesta. Gracias Juan, María, David por su valoración. Su nota media ha sido de el valor medio, la variable la estoy invocando aquí, pero corregida con punto toFixed y con 2 posiciones decimales. Si le pongo 1 aparece 1, si le pongo 5 aparecen 5, pero con 2 yo creo que es suficiente. Y finalmente la etiqueta de script. Vamos a ver si esto se ejecuta bien. Venga, ejecutamos el código. Run code. Me dice, escriba su nombre. Andrés. Y le digo aceptar. Bienvenido, bienvenida, con la arroba Andrés, porque podría ser María. Vamos a realizar una encuesta de satisfacción sobre su experiencia en nuestra página web. Y aparece en ventana emergente, en pop-up, porque hemos utilizado el comando alert. Aceptamos. Y ahora empezamos a definir las variables p1, p2, p3 con el comando prompt y corregido con parse float para que lo trate como número, como una variable numérica. Valore de 0 a 10 su experiencia con respecto a la navegación en la web. Pues un 8. Valore de 0 a 10 su experiencia con respecto a la información en la web. Un 9. De 0 a 10 su experiencia con respecto a la estética en la web. Un 5. Valore su experiencia con respecto a la accesibilidad de la web. Venga, un 4.5. Que no sea todo perfecto. Y valore de 0 a 10 su experiencia con respecto a la atención al cliente de la web. Por ejemplo, un 3.2. Le damos a aceptar y fijaos, aquí aparece el resultado del programa. Los resultados de su encuesta han sido los siguientes. De la pregunta 1 sobre la navegación ha puesto un 8. Sobre la información un 9, sobre la estética un 5, sobre la accesibilidad 4,5, sobre la atención al cliente 3.2. Y entonces invoca aquí mi nombre, porque para eso le hemos puesto la variable aquí, nombre. Muchas gracias Andrés por su valoración. Su nota media ha sido de 5,94. Perfecto.
Y ya con esos datos, los dueños de la página web pues podrán tomar decisiones con respecto a la valoración que hacen los clientes de su web. Si las valoraciones son bajas, pues tendrán que tomar decisiones de cambiar cosas, y si son muy buenas, pues es que lo están haciendo bien. ¿Qué podemos también hacer con esto? Pues fijaos, como otras veces os he recomendado, nosotros podemos copiar todo el script, todo el código en JavaScript, le decimos al botón derecho copiar o control C y nos lo llevamos a un archivo de texto. Pegamos este código en un archivo de texto y le cambiamos la extensión de ese archivo de texto a HTML. Cuando está en HTML estará asociado a nuestro navegador, porque estará incluido dentro de un documento HTML. El script, el JavaScript, es una parte de la programación en páginas web. Y fijaos, aquí lo tenéis, satisfacción al cliente. Si yo ahora ejecutara este programa, lo abre mi navegador y va a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo con el editor online js.do. Escriba su nombre, Andrés. Aceptar. Bienvenido, Andrés. Vamos a realizar una encuesta de satisfacción sobre su experiencia en nuestra web. Aceptar. Venga, de 0 a 10, la navegación, un 5. La información, un 6.3. Un 4.2. Un 9.3. Y la quinta, la atención al cliente, un 4.9. Lo que sea, ¿vale? Valores enteros o valores decimales. Y ahí está. Los resultados de su encuesta han sido los siguientes. La navegación ha sido un 5, sobre la información ha puesto un 6,3, sobre la estética 4,2, sobre la accesibilidad 9,3, sobre la atención al cliente 4,9 y muchas gracias invocando el nombre que yo he puesto en un principio, me da las gracias de forma personalizada, lo cual es importante cuando se visita una página web y sobre todo cuando nos piden un esfuerzo para realizar una encuesta de satisfacción, su nota media ha sido de 5,94. Si esto fuera así, pues los dueños de la página web deberán tomar, digamos, cartas en el asunto y reflexionar sobre qué están haciendo mal. La navegación no ha sido buena, tampoco la estética es la mejor del mundo, sin embargo la accesibilidad es buena y la atención al cliente también es bastante mejorable. Pues los dueños de la página web, pues de ese dominio, de lo que sea, pues tendrán que, digamos, tomar las decisiones correspondientes para intentar mejorar la valoración del servicio que están dando a través de esa web. Y esto sería la práctica de hoy. Espero que os haya gustado, os haya ayudado y nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.